Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Duda, lo increíble es la verdad. Su programa. Gracias por hacerlo su programa. La familia mexicana agradecemos que nos permita entrar a sus hogares y poder convivir con ustedes intercambiando, pues evidentemente, información, cultura y muchos casos muy interesantes que normalmente aquí les estamos presentando. Sus sugerencias son fundamentales. Eso realmente enriquece el programa y eso lo hace de usted. Así es que no deje de seguirnos comunicando sus ideas, sus sugerencias, sus consejos. Se lo agradeceríamos ampliamente. El programa está muy interesante, le voy a presentar cosas muy novedosas, así es que si usted me permite, arrancamos. Duda le presentará un collage de objetos hallados en el pasado que son imposibles. Esto es, objetos que rebasan incluso su modernidad a la actual. Aquí le voy a presentar cada uno de ellos. Duda le presentará algo sensacional, cómo la ciencia ha descubierto cómo serán las formas de vida, dependiendo gravedad, tamaño de planetas, el Sol, si hay agua o no. Algo extraordinario aquí en un momento. Recientemente la ciencia ha encontrado objetos que prácticamente son increíbles en lugares imposibles. Esos objetos que son prácticamente con textura moderna o incluso con desarrollo tecnológico moderno, pero son milenarios. Imposible de que puedan ser justificados por la antigüedad que tienen. Son varios los casos que le voy a presentar. Algo realmente fantástico. Ponga mucha atención en cada uno de ellos y se va a sorprender. En la maravillosa historia de la arqueología cotidianamente, descubren objetos que rebasan muchas veces la razón humana. Alrededor del mundo contamos con innumerables objetos que se vuelven imposibles cuando ellos revelan una manufactura fuera de tiempo. Esto es, son objetos muy antiguos pero con manufactura moderna. Esos objetos son conocidos como objetos anacrónicos y, para ser realistas, esos objetos no deberían existir. Ellos son fantásticos porque esos objetos no se ajustan a la línea cronológica de su tiempo. Su hallazgo nos dice dos cosas: o nuestras técnicas de datación están erróneas, o en su caso existe una historia extraordinaria que desconocemos y estamos vendados de los ojos de un pasado extraordinario que se perdió en la noche de los tiempos. Un claro ejemplo puede verse en una construcción imposible para su tiempo, los megalitos de Sacsayhuamán. La edificación de ella y la forma como encaja en sus enormes bloques de piedra ha dejado sin explicación alguna a arqueólogos, geólogos y científicos en general de todo el mundo. Hoy sabemos de la posibilidad de ablandar la piedra con el jugo de algunas hierbas especiales, pero de ninguna manera podemos explicar cómo pudieron mover estos enormes bloques casi con precisión quirúrgica. En aquellos tiempos no existían herramientas adecuadas para lograrlo. Entonces, ¿cómo pudieron hacerlo? Sin duda, un logro imposible para su tiempo. Se ha comprobado por parte del científico Christopher Jordan, quien asegura la enorme posibilidad del uso de tecnologías increíbles en aquellos tiempos. Se ha comprobado que las rocas fueron sobrecalentadas a temperaturas extremas al grado de lograr una cristalización de ellas casi en general. Es decir, que las temperaturas para lograr esto se requieren más de 1000 grados centígrados. ¿Se imagina? ¿Cómo lo lograron? No tenemos evidencia de tecnologías de este calibre en el pasado. ¿Será que fue utilizada tecnologías no hechas por humanos y justificar así que desplazaron rocas de cientos de toneladas con una precisión micrométrica? Al parecer, muchas de las hazañas realizadas en ese lejano pasado hablan que sus tecnologías tenían la habilidad y la capacidad de manipular las moléculas de los materiales. Si esto es así, en nuestros días esas tecnologías que ocupan las leyes cuánticas para manipular a la materia a nivel molecular es conocida como la nanotecnología. La nanotecnología se fundamenta en poder manipular el átomo sin violar la ley del cuanto. La nanotecnología tiene su origen como consecuencia de los estudios y de los avances hechos por un hombre maravilloso en física, premio Nobel, en el año de 1965, Richard Feynman. Este hombre fue extraordinario, dio la apertura a lo que es la electrodinámica cuántica, que evidentemente abrió nuevos rumbos para la ciencia y para la realidad hoy en día para la humanidad. Este hombre determinó que se podía manipular el átomo sin violar la ley del cuanto. Y eso permitió, en todo el mundo tecnológico, la miniaturización. Este hallazgo hizo que
que los teléfonos pasaran prácticamente al tamaño de la mano, o incluso tecnologías que incluso son más pequeñas que la misma mano o más pequeñas que un grano de arroz. Este hombre, con ese avance, lo permitió. La nanotecnología es una ciencia prácticamente que permite que se reduzca la tecnología en una 1.000.000.000ª parte del metro. Esto es, un metro usted lo divide en 1.000 millones y una parte es un nanómetro. Hay tecnologías que tienen el tamaño de un nanómetro. ¿Se imagina? Bueno, pues esta nanotecnología parece ser que tenían conocimiento los sumerios. Porque créame, los desarrollos que ellos lograron no tienen otra explicación más que el conocimiento y la manipulación de la materia en toda su expresión. Vea usted. Pero tecnologías hace más de 5.000 años, imposible. Sin embargo, más evidencias hablan de lo contrario. Vea usted. La copa de Licurgo es una copa en jaula de vidrio romano del siglo IV, que fue fabricada con el vidrio dicroico, que presenta diferentes colores dependiendo si la luz pasa o no a través del mismo. El vidrio toma un tono rubí cuando la copa es iluminada desde atrás y un tono verde cuando se le ilumina frontalmente. La copa de Licurgo hoy se encuentra en el Museo Británico de Londres, pero su origen data de mucho tiempo atrás. Fue elaborada en el siglo IV por artistas romanos, aunque su sello distintivo, más que su antigüedad, tiene que ver con su cambio de color de acuerdo a la iluminación y de donde se pare el observador. La reliquia es de un color o de otro. Cuando David Benjamin Harden, uno de los primeros en tener acceso a su análisis, la examinó, quedó maravillado, al punto de describir a la copa como la pieza de vidrio más espectacular que conocemos de ese periodo. Los detalles en plata ornamental, que representa la muerte de Licurgo, el mitológico rey de Tracia, que prohibió el culto a Dionisio, dios del vino, más allá de la suntuosidad de la copa, su capacidad de cambiar de color es lo que despierta la enorme admiración. Por supuesto, esta propiedad de cambiar de color no es una propiedad cualquiera. Es necesario saber el alfabeto de las frecuencias para poder manipular la materia y hacerla que tenga propiedades increíbles que para aquella época era prácticamente imposible que nuestra civilización madre las tuvieran. Al menos que alguien las haya puesto al alcance de ellos. Como usted vio, la copa de Licurgo tiene propiedades sin duda nanotecnológicas. Esto es, el cristal cambia de color dependiendo del lugar en donde esté el observador. Eso sin duda es una sincronía de frecuencias muy bien estudiadas y han sido, por supuesto, prácticamente instauradas en el material precisamente de esta copa. Algo extraordinario. Pero si le queda poco o alguna duda de que había tecnología miniaturizada en el pasado, le presento lo siguiente. Esto que usted va a ver es extraordinario. Es un objeto que se halló en 1992 en los Montes Urales, a 70 metros de profundidad, y déjeme decirle que tiene una antigüedad tasada en 300 millones de años. Y es una confección micro, o más bien nanotecnológica, que francamente no tiene explicación de cómo en un lugar así hace 300 millones de años se pudo confeccionar. Vea usted con mucha atención. Otro caso y un claro ejemplo de un objeto increíble hallado en un lugar imposible son las nanoespirales halladas en los montes Urales en el año de 1992 a más de 70 metros de profundidad. Estos ingenios fueron tasados por la ciencia con una antigüedad de 300.000 años antes de Cristo. Su construcción está basada en tuxteno, mientras que su núcleo está hecho de molibdeno. Su aleación está distribuida de manera uniforme, lo que nos lleva a que estas no son de origen natural, sino que fueron manufacturadas tecnológicamente. Honestamente, al ver la manufactura, la complejidad y sobre todo su diseño para uso tecnológico a una escala nanotecnológica, es realmente imposible de explicar. Esto es, ese objeto no debería de existir. No debería estar en una capa que corresponde geológicamente a tantos años atrás. Sin duda, un objeto sin posibilidad de explicación. Algunos científicos siguen en su posición que son objetos de nuestro pasado, pero otros se han atrevido a especular que bien podrían ser de origen extraterrestre. Si usted cree que tenemos los máximos avances de robótica o mecatrónica hoy en día, que por cierto son maravillosos, déjeme decirle, y le tengo por ahí una noticia muy interesante. En el siglo IV a.C. se encontró un libro que habla de robótica o de presencias robóticas en el Imperio Chino. Y en ese libro, entre otras cosas, habla de un genio que precisamente en el año 1000 a.C.
hizo una presentación, una exhibición de un robot para honrar de alguna manera las fiestas de su majestad en aquel entonces. Este robot tenía piel, era de tamaño natural, era del tamaño de un ser humano, tenía todos los movimientos normales prácticamente y podía caminar, podía de ir de un lado a otro, servir, tomar cosas, entregarlas, y de hecho tenía pelo y piel. Se dice en el libro que su iris respondía a la intensidad de la luz. También comenta que en el interior del robot sus órganos eran mecánicos, pero con un material desconocido para su tiempo. Lo mismo su esqueleto, era igual al de un ser humano, pero con un material diferente y con cierta flexibilidad. Pero también habla algo muy interesante, que su corazón, que era mecánico, curiosamente latía, pulsaba como un corazón normal. Algo fuera de serie, imposible. Sin embargo, este ingenio se exhibió en esa presentación. Después de esta presentación, ingenio y genio desaparecieron para siempre, pero quedó registrado en la historia de robótica de este libro. Pero habla más este libro de otros robots. Vea usted. Otro objeto imposible en el pasado es un libro chino que data del siglo IV a.C., mismo que cuenta con varias historias. Una de ellas narra la existencia de un ingeniero llamado Yanfi. Este hombre vivió entre el año 1023 y el año 957 a.C. El libro narra que este genio presentó una maravilla tecnológica ante el quinto rey chino de la dinastía Tao China, el rey Mu. Este hombre presentó al rey un autómata de tamaño natural de una persona. Según el libro, el autómata se movía perfectamente de un lugar a otro, pero aún va más allá. El libro narra que en su interior el autómata tenía órganos semejantes al humano, de tamaño natural, pero tecnológicos. Incluso habla que contaba con un esqueleto igual al humano, pero hecho de materiales desconocidos para su época, incluso para la nuestra. Contaba con piel y cabello, dando una semejanza humana casi perfecta. ¿Cómo pudo ese genio chino construir semejante tecnología mecánica con precisión casi orgánica en el siglo X a.C.? Igualmente, ¿cómo pudo lograr la construcción de una piel casi humana, así como el pelo de este ingenio, que no tenía casi diferencia con la de un humano? Se desconoce la composición del material con el que fue hecho, pero el libro asegura que el corazón artificial del robot mostraba la pulsación normal como lo hace un corazón humano. Los ojos de este eran cristalinos y su pupila reaccionaba a la luz. ¿Cómo logró semejante hazaña? Y sobre todo, ¿dónde quedó esta maravilla? El texto aclara que ese ingenio solo fue exhibido para glorificar a su majestad, pero después de su presentación, el ingenio fue retirado y nunca más se supo tanto de su creador, Yanfi, y su creación, el autómata perfecto. Queda claro que los chinos tenían un conocimiento robótico comparable al de hoy, un conocimiento para su época fuera de serie. ¿Cómo lo lograron sin tecnologías de precisión? Imposible. Por tanto, si lo lograron, nos quedan dos preguntas. Si usaron esas herramientas, ¿quién se las proporcionó? Porque hasta la fecha no hay evidencia de ellas. Si fueron prestadas o, en su caso, fueron instruidos por inteligencias superiores a su tiempo para lograrlo, ¿quiénes eran y en dónde están estos personajes? El libro habla que también se logró hacer aves mecánicas que hacían la predicción del tiempo. También se habla que la reina tenía un autómata que la vestía completamente después de abrir su espejo. Prácticamente en su época se construyó una sirvienta robótica que le acercaba elementos para el baño y al final le acercaba la toalla a la reina después de haberse bañado, y mucho más. Según las historias del gobierno y el pueblo, hay un antiguo texto chino que tiene historias maravillosas, fascinantes, donde habla de grandes invenciones mecánicas y robóticas durante la dinastía Tang y del rey Lalin, que gobernó su dinastía quinta durante los años 577 al 550 a.C. Todas esas narraciones de estos ingenios nos hacen reevaluar nuestro conocimiento de la ingeniería mecánica en la antigüedad. China está plagada de muchas historias cuyos avances solo se comparan con los actuales. Artesanos de la antigüedad hace miles de años lograron una sofisticada técnica sobre el oro que aún no tiene rival hasta el día de hoy. Ellos lograron una técnica única y novedosa para cubrir el oro, bronce y la plata, logrando un proceso que se universalizó y que fue conocido como el recubrimiento. Ese sistema utiliza un sistema llamado galvanoplastía, que además del mercurio, tiene una gama de metales para pegar sobre superficies. Ese ingenio utiliza un sistema llamado galvanoplastía, que además del mercurio, tiene una gama de metales para pegar sobre superficies. Esto demuestra que la galvanoplastía era ya popular en Babilonia y en Egipto. Esto deja claro que la galvanoplastía no tiene su origen
en el año 1800 en Italia. A pesar de las actuales técnicas metalúrgicas demostradas al día de hoy, no se ha logrado el avance de nuestros ancestros en este ramo, ya que ellos lograban poner recubrimientos en metales de altísima sensibilidad. Ellos lo lograron y nos dejaron prueba de ello en su orfebrería. Como usted ya puede deducir, para lograr la galvanoplastía se requiere para ello la electricidad. Nuestra historia contemporánea nos enseña que el concepto de electricidad está asociado con William Gilbert, que lo descubrió en el año de 1600. Antes de esta época, el único lugar donde podría mostrarse este fenómeno de electricidad es en los peces. No olvidemos que más tarde, en el año 1753, Benjamin Franklin acuñó el término de batería como una analogía por Alessandro Volta, quien construyó la primera pila electroquímica llamada pila voltaica en el año de 1799. Entonces, ¿quién enseñó a los babilonios no solo el uso, sino la existencia de la electricidad más de 5.000 años antes de nuestra era? Queda claro que de nuestro pasado, la humanidad de hoy, somos totalmente ignorantes. Las evidencias nuevamente nos hacen ver la enormidad de grandeza que existió en nuestras civilizaciones madre. La humanidad contemporánea tenemos un hoy sin conocer a plenitud nuestro ayer. Vivimos asombrados por saber y encontrar vida en otros mundos. El legado de nuestros ancestros nos habla inefablemente de que ellos no los buscaban, ellos los atendían y dejaron en su cultura la herencia de una grandeza por lograr en un porvenir en el futuro. Un futuro que ahora la humanidad tiene incierto, porque sobre él se cierne la amenaza que él mismo está causando, la destrucción de toda su especie. Basta preguntarnos con mucha seriedad y responsabilidad lo siguiente: ¿realmente la humanidad se merece un contacto con las estrellas? Mientras contaminemos nuestro mundo, nuestra mente y nuestro espíritu, es probable que esté lejano el día de ese gran encuentro, al menos que la humanidad despierte al gran cambio. Las estrellas se ven de frente cuando la mente y los ojos de un ser son limpios de espíritu, porque las estrellas son para los seres cuyos ojos y mentes son tan claros como el agua más limpia que existe. Como puede ver, el hombre no puede decirse que el genio existe hoy, y mucho menos en sus tecnologías. La historia habla de tecnologías incluso superiores hoy, a las de hoy. ¿Qué podemos pensar de esto? Ser humildes en el conocimiento y ser humildes en el sentido de que la inteligencia no se da por épocas. La humanidad la trae como parte de su genética y en cualquier momento se está exhibiendo, ya sea hoy, o hace 8.000 o 10.000 años atrás. Así es que el mensaje es claro: respetemos, estudiemos el pasado y buscar la verdad, porque esa verdad nos hará muy cultos de lo que somos hoy nosotros, de lo que hemos logrado hacer hoy nosotros como consecuencia de nuestras civilizaciones madre. Hoy en día sabemos lo que hace miles de años ya sabían, que la atmósfera está cargada eléctricamente. La ciencia lo estudió con mucho detalle y hoy sabemos que el rozamiento entre objetos genera cargas eléctricas al mismo objeto que se está rozando. Entonces la atmósfera, al tallarse, al rozarse entre ella misma, se va cargando gradualmente de cargas eléctricas positivas. Bueno, de eso ya lo sabían las arañas. Y esto permite que ciertos objetos como las nubes se van cargando cada vez más y más eléctricamente, y cuando se rozan entre ellas aún más, se llenan de cargas positivas eléctricas, y eso obliga al objeto a descargarse, y se descarga sobre el área que tenga la mayor carga contraria, precisamente la Tierra. La Tierra en general está llena de cargas negativas, y esta propiedad, que es invisible a nuestros ojos, y lo entendían y lo entienden perfectamente las arañas, lo utilizan para poder volar, y lo hacen, créame, con maestría. Vea usted los detalles en la investigación que estamos presentando en ese momento. En el año de 1833, Charles Darwin, estando navegando sobre la Beagle, descubrió en la cubierta del barco que cada vez se iban acumulando arañas que, por supuesto, no estaban antes en el barco. Su mente científica lo obligó a preguntarse cómo era posible que esas arañas fueran llegando al barco si no habían tocado tierra. Su reflexión lo llevó a deducir que éstas viajaron volando sobre el mar, ya sea por las corrientes del viento o, en su caso, aprovechando la electricidad de la atmósfera. En aquel entonces, los biólogos se rompían la cabeza para entender cómo una araña puede volar largas distancias con el viento o sin él, si ella carece de alas. Lamentablemente, en aquellos tiempos no había las herramientas adecuadas para este tipo de estudios.
Al estudiar en tierra diferentes tipos de arañas, observaron que ellas tenían comportamientos similares para volar por los aires. Una de esas arañas estudiadas fue la Erigone dentipalpis. Esta araña en particular subía a la parte alta del árbol donde hacía un baile especial y después salía volando. Ese fenómeno la ciencia lo conoce desde entonces como balloning. Al observar con más detalle este maravilloso fenómeno, los científicos se percataron que la araña primero pegaba su abdomen al tronco para después desarrollar un hilo de telaraña, mismo que lo extendía con su abdomen hacia arriba. Después la araña emitía una serie de hilos de telaraña mismos que quedaban firmes y extendidos en forma de abanicos, como usted puede ver en estas imágenes. Estos permanecían extendidos y rígidos. Es entonces que la araña cortaba el hilo que lo mantenía en el tronco y al hacerlo, la araña emprendía el vuelo. El problema de esa teoría se vio comprometida cuando se demostró que la araña realizaba este mismo vuelo sin viento presente. Luego entonces tenía que haber otra explicación. De hecho, comprobaron que arañas de mayor tamaño y peso podían elevarse fácilmente sin viento y poder volar. Incluso su velocidad de despegue era mayor que el del mismo vuelo. Los estudios y las observaciones llevaron a los sabios de la ciencia a descubrir algo realmente extraordinario que pasa en el mundo de esos arácnidos. Vea usted, la atmósfera está llena de cargas eléctricas. Sabemos que las cargas del mismo signo se rechazan, esto es, no se soportan juntas, y al contrario, con las cargas diferentes que buscan unirse de inmediato. Los científicos estaban seguros que esas cargas estaban siendo usadas por esas arañas. La pregunta obvia era, ¿cómo lo lograban? Se descubrió que el suelo, como la atmósfera, están cargados eléctricamente. La atmósfera con cargas de signo positivo y las tierras con carga negativa. Todo lo que está pegado a la tierra se le llama está haciendo tierra y se le asocia con cargas negativas, ya que las cargas viajan de las positivas hacia las cargas negativas. Vea usted este ejemplo sencillo, pero ilustra lo que las arañas saben y dominan a la perfección. Si usted acerca los polos de una pila, esta empezará a hacer un arco, donde los electrones de la carga positiva empiezan o tratan de unirse a los de carga negativa. Eso se le conoce como una diferencia de voltaje. Por supuesto, la araña no sabe de estos términos, pero sabe cómo se comporta. Lo que la pila hace, lo hacen las nubes. Vea esta maravilla. Las nubes se cargan positivamente por la fricción con los vientos y el roce entre ellas. Las cargas llegan a ser tan elevadas eléctricamente que la nube se descarga hacia la fuente donde hay más cargas contrarias, la Tierra, y es entonces que aparece el rayo. Ahora veamos a nuestras arañas. El tronco, por estar conectado a Tierra, tiene cargas negativas y la atmósfera cargas positivas. Las telarañas que mantienen extendidas la araña se mantienen rígidas de manera extraña. Esto es porque cada una de ellas está repleta de cargas negativas por razones obvias. Los hilos de las telarañas se mantienen separadas sin enredarse porque al tener las mismas cargas se repelen entre ellas. Al mismo tiempo que las cargas de esas telarañas, al ser iguales a las del tronco, esas se repelen, dando origen al inicio del vuelo y al despegue, ya que la fuerza de repulsión es tal que es mayor a la fuerza de la gravedad. Después de explicar esto, nos hace regresar con Charles Darwin nuevamente. Ese genio decía que todo está en fuego, la atmósfera, el viento, las nubes, los objetos. Basta con hacer ver que en la atmósfera es posible ocasionalmente ver un fenómeno llamado el fuego de San Elmo. Este fenómeno se da porque al igual que en la pila en la atmósfera, suelen eventualmente darse la presencia de objetos que cuentan con cargas diferentes a las del viento. Esa diferencia crea un arco de transferencia de electrones llamado ionización. Y un ejemplo claro de esto es el fuego de San Elmo, mismo que es un espectáculo extraordinario. Esa diferencia de potencial crea la fuerza necesaria entre las telarañas cargadas de la araña y la atmósfera, dando lugar no solo a que ellas vuelen por los aires a grandes distancias, sino que son capaces de dirigir sus vuelos solo moviendo la dirección de sus telarañas cargadas. Increíble, ¿no le parece? Mientras el ser humano se rompió la cabeza por descubrir el secreto del vuelo de las aves, las arañas no solo tenían el secreto miles de años antes, sino que llegaron a perfeccionar su técnica para hacer de ella
una herramienta extraordinaria para viajar por los vientos del mundo y poblar así toda la Tierra. Fascinante, ¿no lo cree? No cabe duda de quién es el mundo, quién realmente está mejor adaptado en este mundo. Vea, estos arácnidos tienen miles de años sabiendo este secreto, cuando nosotros apenas empezamos a deducirlo precisamente con Benjamin Franklin, cuando precisamente desarrolló el pararrayos. Bueno, pues déjeme decirle que ese conocimiento pues ha trascendido a realizar pues muchas herramientas que hoy en día usamos o incluso aprovechamos. Pero los arañas ya lo hacían magistralmente hace miles de años. Increíble, ¿no lo cree? Así que seguiremos con este tipo de investigaciones porque hay mucho que presentarle. Todo de estar hallando un sinnúmero de planetas similares a la Tierra, esos exoplanetas, nos hace preguntar a nosotros y a toda la ciencia cómo serían las formas de vida si ahí se dan. Bueno, el planteamiento es muy interesante porque va a depender si el planeta es acuoso o no lo es, si es demasiado grande o no. Todo esto interviene para saber qué tipo de vida se daría. Aquí le presento todas las variedades que la misma ciencia ha propuesto. Es muy interesante, le recomiendo que la siga una a una. Al observar la delicada y fascinante belleza de la naturaleza y ser testigos de sus forrajes que la revisten con millones y millones de flores y millones de diferentes plantas, nos cuesta trabajo imaginar que para que la naturaleza llegara a este punto tuvieron que pasar millones de años para que lo lograra. Cabe mencionar que las flores y las plantas se encargan de darle a nuestro mundo la humedad necesaria para que la vida no solo se dé, sino también prevalezca durante miles de años como lo ha hecho. Sabemos y somos testigos, con nuestras poderosas tecnologías ópticas, que el cielo está tachonado de miles de millones de estrellas muy parecidas a nuestro Sol. Es absurdo pensar que estamos solos ante tanta diversidad de mundos que orbitan sus estrellas. Nuestras tecnologías han resuelto y hallado una cantidad importante de planetas similares al nuestro con posibilidades de albergar vida. En muchos casos, los planetas hallados se encuentran a la distancia ideal de sus estrellas para formar vida en nuevos mundos. En este ensayo que le presento, le mostraré las posibles formas de vida que pueden hallarse en otros planetas, ya ubicados considerando sus condiciones de gravedad, temperatura, presión atmosférica y el tamaño del mundo al que pertenecen. Las etapas iniciales de la vida es muy probable que empiecen como bacterias y microbios. Estos organismos evolucionarán al grado de que empezarían a buscar condiciones más elevadas donde podrían hallar el acomodo de acuerdo a su evolución. Los mundos que albergan solo bacterias y microbios solo encontraríamos superficies desoladas y grandes cantidades de agua. Mientras tanto, si encontramos vida orgánica primitiva en otros mundos, hallaríamos en sus costas reverdecidas y recubiertas sus rocas de algas sin fin. También observamos la formación de algunas plantas cuyo color y desarrollo dependería del tipo de luz de la estrella que fuera su rectora. Contrario a lo que podemos creer, el agua en el universo es muy abundante. Se halla de manera congelada en cometas y en forma de polvo cuando ellos pasan cerca de las estrellas que le dan órbita. Es por ello que es muy probable encontrar planetas océano y vida marina en ellos. Seguramente hallaríamos formas muy parecidas a las que encontramos en el mundo marino de nuestro planeta, como son mantarrayas, medusas, crustáceos, pulpos, serpientes y muchas formas más, cuyos tamaños van a depender de la gravedad que tenga el planeta en cuestión. Dependiendo de las condiciones atmosféricas de un planeta, podría tener una atmósfera muy fría o muy caliente. Aún así, la vida podría adaptarse perfectamente a sus condiciones. Dependiendo de ello, podríamos hablar de seres alados muy ligeros que podrían atravesar las nubes, o en su caso, seres con apariencia de bolsas de aire que aprovecharían al máximo la luz de su estrella. En otro tipo de planetas que cuentan con una fuerte gravedad, ellos albergarían sin duda vidas exóticas de alta gravedad. Ese tipo de planetas son llamados supertierras y cuentan con una gran cantidad de masa generando una supergravedad. Aquí encontramos seres muy pequeños pero muy resistentes. Es probable que algunos desarrollen caparazones por la alta gravedad. Otros animales se esconderían en cuevas y se aislarían del exterior. Las plantas serían exóticas, donde habría árboles de gran talla y un sinnúmero de plantas que crecerían en toda la superficie del planeta. Otro tipo de mundo sería el opuesto al anterior, donde la vida se daría de manera exótica en mundos de baja gravedad. Aquí nos encontramos con personas alargadas y delgadas debido a la baja gravedad de su mundo.
tal vez con personas cuya estatura sería de 3 a 5 metros con musculatura muy débil. Ahora, los mundos donde puede desarrollarse al mismo tiempo la vida vegetal y animal son mundos donde la diversidad de la vida es casi infinita y cuyas formas y tipos van a depender de su adaptación de acuerdo al tipo de propiedades de su mundo. Los habrá grandes y pequeños, incluso microscópicos. Este tipo de mundos es susceptible que formen cadenas de sobrevivencia entre todas las especies para que su lucha por sobrevivir sea la base de la continuidad de la misma vida en esos mundos. En este tipo de exoplanetas puede haber extinciones masivas, y esto no permita que alguna especie pueda llegar a una escala superior. Aunque una vida inteligente lo sea, no necesariamente es una vida avanzada. Aunque es muy poco probable que la haya en nuestra galaxia, ellos rebasarían por mucho su conocimiento sobre la nuestra y sus tecnologías serían revolucionarias, irían más allá de nuestra propia imaginación. Ellos estarían viajando y visitando nuevos mundos y serían capaces de salir de su propia galaxia. Serían iguales como personas y todos buscarían la prosperidad, muy propio a su altísimo estado de evolución. Los misterios no revelan la ignorancia humana. Solo son caminos donde la luz del corazón tiene que iluminar. Resulta fascinante ver la enorme diversidad de posibilidades donde la vida puede expresarse. Dependiendo de la gravedad, dependiendo de la presión atmosférica, si hay agua o no, dependiendo incluso del mismo tamaño del planeta, de la distancia del planeta al Sol, todo esto interviene como agentes que pueden influir en las formas de vida. Y la forma de vida se adapta a cualquiera de esas influencias que puede tener a su alrededor y la inteligencia también. Como un comentario adicional a eso, déjeme decirle que si el ser humano desapareciera del planeta, la especie que emergería para sustituir la inteligencia humana, aunque usted no lo crea, es el pulpo. Son los cefalópodos, de acuerdo a la ciencia. Así es que tenemos mucho que investigar con respecto a esto porque evidentemente si vamos a ir a las estrellas queremos saber qué nos podemos enfrentar, qué formas de vida y sobre todo también cómo adaptarnos a una comunicación con ellos. Agradezco mucho el favor de su atención. Gracias por seguir este programa, que es su programa. Aquí está el teléfono de contacto 55-5544-8002. Háblenos. También usted tiene también el teléfono del WhatsApp, ahí lo tiene. Muchas gracias. Y muchas gracias también, Gran Familia Mexicana, por permitirnos entrar a su hogar. Gracias. Y recuerde, este programa no es de nosotros, es de usted. Es de usted, créamelo, siéntalo así. Y síganos escribiendo y dando sus opiniones. Para nosotros son muy valiosos. Aquí están los contactos de redes. Y recuerde usted que aquí, en Duda, nunca decimos adiós, sino hasta siempre. Duda. Lo increíble es la verdad.